Papá se llevaba al trabajo nuestro único coche, dejándonos a todos sin medios de transporte. Con alta frecuencia mi tía Elsbeth se lamentaba del día en que había vendido su cochecito para comprarse televisor. Mi tía, que no se había casado, adoraba su televisor portátil con pantalla de 12 pulgadas. Raramente me dejaba mirar la tele, aunque su hija, Vera, podía verla tanto como quisiera siempre que se encontraba en casa después de la escuela. Aquella era otra cosa que no podía comprender. ¿Por qué a Vera se le permitía acudir a la escuela cuando yo no podía hacerlo? La escuela resultaba peligrosa para mí, pero no para Vera. Naturalmente daba por sentado que existía algo terriblemente malo a mi respecto. Mis padres me ocultaban de todos para mantenerme a salvo, y si no era de los extraños sería entonces por mí misma. Y aquel era el pensamiento más aterrorizador de todos. A la edad de 7 años, mientras los demás niños subían a los autobuses amarillos y rodaban por allí riéndose y divirtiéndose, yo me quedaba sentada a la mesa de la cocina y me enseñaban a leer, a escribir, a sumar y restar, por parte de mi madre, que tocaba el piano maravillosamente bien, pero que no era lo suficientemente buena como para enseñar otra cosa que a tocar el piano. Por fortuna, o tal vez no, mi tía Elsbeth estaba allí para ayudar. En un tiempo había sido maestra de primaria, siempre dispuesta a castigar con un bofetón a cualquier niño que se atreviese a llamarla cosas feas, pero habían sido demasiados tortazos y los padres consiguieron que mi tía fuese despedida. Aunque trató durante muchos años de encontrar otro empleo como maestra, había corrido ya la voz. Mi tía poseía un genio feroz y una mano muy suelta. Tía Elsbeth, al igual que su hija Vera, también tenían siempre preparados comentarios para criticar nuestra forma de vivir. Según mi tía, todos éramos tan antidiluvianos como la casa en la que vivíamos, desincronizados del resto del mundo, como ella decía. En mis sueños del hogar, Whiteford se alzaba alta y blanca contra un cielo oscuro y tormentoso, y daba miedo contemplarla. Era amenazadora por la noche, pero durante el día me recibía con los brazos abiertos. Tenía la costumbre de sentarme afuera, en el césped, para admirar la grandeza de Whiteford. Era una casa victoriana tipo pan de jengibre con muchos adornos, con su pintura blanca que se saltaba, sus persianas oscuras sueltas y torcidas. Tenía 3 pisos, con un ático y un sótano hacia la mitad trasera de la casa, donde el espacioso césped se inclinaba hacia el río Lyle. Cuando me quedaba mirando aquella casa, pensaba que tenía mucho en común con ella. Ambas éramos antediluvianas y desincronizadas. Nuestras ventanas constituían miríadas, muchas de ellas de precioso cristal emplomado. Las contraventanas, a punto de desprenderse, eran de un rojo tan oscuro que a distancia parecían negras como sangre seca. Desde el exterior, lo más maravilloso eran las balaustradas en todos los numerosos porches, balconadas y verandas, diseñadas para que pareciesen estilizados helechos. En el mismo centro del oscuro tejado se alzaba una cúpula redonda con un tejado de cobre, que ahora se había vuelto verdoso al quitársele el brillo. Formaba una aguja en cuyo extremo había una bola dorada, cuyas hojuelas de oro se iban desprendiendo trozo a trozo cada vez que llovía. La cúpula tenía casi 5 metros de diámetro y cada una de sus numerosas ventanas estaba hecha de cristal emplomado, con escenas que representaban a los ángeles de la vida y de la muerte. Dentro y fuera, los helechos caían en cascadas desde receptáculos de mimbre. Había también otras plantas, pero los helechos parecían robar la mayor parte de la humedad del aire y muy pronto toda la vegetación se moría. Sobre cautelosos y tímidos pies jugaba a mis pequeños juegos solitarios en el gran vestíbulo, donde el cristal emplomado de las 2 grandes puertas delanteras arrojaban dibujos de colores sobre el suelo. A veces, colores punzantes que se me metían en el cerebro y abrían allí agujeros. También conocía unos versos que Vera me había enseñado y que aseguraba que me protegerían de los colores. Pisa el negro y vive para siempre en una choza. Pisa el verde y nunca estará limpio. Pisa el azul y nunca podrá actuar. Pisa el amarillo y escucha el bramido del mundo. Pisa el rojo y pronto estará muerto. Así, cuando no quería pisar ningún color, me deslizaba junto a las paredes, manteniéndome en las sombras, escuchando a los relojes tintinear a destiempo y a los tontos cucús volviéndose locos en la noche. Cuando el viento soplaba con fuerza, la contraventana golpeaba y los pisos crujían. El horno del sótano tosía, escupía, gemía y el viento hacía sonar una y otra vez la cúpula. Sin embargo, durante el día, cuando las cosas eran tan maravillosamente imponentes en nuestra casa, me sentía igual que Alicia, perdida en una casa de joyas. Lámparas tipo arte decorativo y objetos darks estaban esparcidos acá y allá.
Lámparas Tiffany se alzaban para arrojar aún más colores y proyectar dibujos sobre las paredes. Lágrimas de cristal colgaban de las pantallas de las lámparas, de los candelabros de las paredes, de las lámparas del gas, capturando los colores, refractando arcoíris que destellaban como relámpagos en cualquier lugar donde la luz del sol conseguía abrirse paso a través de las cortinas de encaje. Había una chimenea en cada habitación, 8 de ellas eran de mármol, numerosas de madera elegantemente tallada y ninguna construida de ladrillos. El ladrillo no era lo suficientemente elegante para nuestro tipo de casa, que parecía despreciar la simplicidad. Nuestros techos eran altos y tallados con elaborados diseños, formando estructuras de escenas bíblicas o románticas. En los viejos tiempos la gente tenía, o por lo menos así parecía a mis jóvenes ojos, o demasiada ropa encima o demasiado poca que deseasen estuviera en su lugar. Me preguntaba por qué. Por lo general, las escenas bíblicas mostraban más carne que aquellas otras en que la gente era ya decididamente perversa. Apenas podía creerse que aquellas personas casi desnudas trataban sinceramente de ir a donde Dios quería conducirlas. Pechos desnudos de impresionantes proporciones sobresalían con descaro en todas las habitaciones de nuestra casa, menos en la mía. George Washington y Thomas Jefferson y varios otros presidentes de ojos muertos miraban día tras día a la dama desnuda, que yacía tumbada en un canapé. Al otro lado, mientras, para siempre, dejaba caer uvas en su abierta boca. Niñitos desnudos revoloteaban con desvergüenza por todas partes y lanzaban flechas al azar, pero los hombres ocultaban siempre modestamente sus partes viriles detrás de alguna hoja colocada estratégicamente o de un gracioso pliegue de ropaje. Las mujeres no eran tan aptas para tapar lo que tenían, como había pensado mientras las observaba. Parecían tímidas, pero actuaban con intrepidez. Tía Elsbeth había surgido una vez detrás de mí y me explicó, amargamente, que dado que casi todos los artistas eran hombres, resultaba muy natural para ellos deleitarse explotando la desnuda figura femenina. No juzgues a las mujeres por lo que veas en pinturas y estatuas, júzgalas solo por lo que sepas tú misma acerca de las mujeres en tu vida. El día en que cualquier hombre comprenda a cualquier mujer será el día en que el mundo llegue a su fin. Los hombres son criaturas repugnantes y contradictorias que dicen querer diosas para ponerlas en pedestales. Y una vez las tienen allí, les quitan su halo, les desgarran los vestidos, les arrebatan las alas para que no puedan volar y derriban el pedestal para que la mujer caiga a sus pies y él pueda gritarle y darles de patadas, llamándolas fulanas o algo peor. Al oír a mi tía Elsbeth contar estas cosas, uno creería que había estado casada una docena o más de veces y que 1 millar de hombres la habían decepcionado, y por cuanto yo sabía, solo un hombre lo había hecho. Nuestros muebles poseían numerosos estilos, todos ellos de fantasía. Parecía como si cada silla, cada mesa, cada sofá, lámpara, almohada, cojín, escritorio estuviesen todos en competición, tratando de sobresalir unos de otros. Aunque tía Elsbeth se quejaba acerca de los muebles, mamá me cogía de la mano y me llevaba reverentemente de habitación en habitación, explicándome que esta mesa era una imitación renacentista de un centro de mesa hecha por Berkey & Gay, Grand Rapids, Michigan. Todo antigüedades de Audrina, todo vale su peso en oro. El lecho de mi cuarto tiene 500 años de antigüedad. En un tiempo, reyes y reinas durmieron tras sus cortinas. Detrás de nosotros mi tía bufaba su desprecio y su incredulidad. Otras personas tenían electricidad en sus casas. Nosotros la habíamos puesto solo en la cocina y en los cuartos de baño. En las otras habitaciones empleamos lámparas de gas porque mamá pensaba que iba mejor con su test. Mi tía opinaba que era una auténtica pero no se suponía que yo emplease alguna de las palabras que mi tía estaba siempre dispuesta a proferir, aún más que la luz de gas. Mamá amaba la llave de las velas y de los leños en la chimenea, que crepitaban y crujían, y proyectaban sombras animadas sobre las paredes de paneles oscuros. Nuestra cocina desentonaba con todos sus chismes modernos, que hacían la vida soportable para mamá, que odiaba cualquier tipo de trabajo duro y que adoraba cocinar las comidas de gourmet que no debían faltarle a mi padre. La habitación favorita de todos la formaba el salón estilo romano. En su sofá de terciopelo púrpura regio, con sus cordones de oro apagados y despreciados en los lugares donde no se sujetaban con bolas de fantasía, mamá se tumbaba vestida con algún ligero salto de cama o un suave vestido veraniego. No parecía percatarse de que el relleno se salía y de que los muebles asomaban a través de algunos lugares.
Tendida elegantemente en aquel sofá, leía sus novelas y ocasionalmente alzaba los ojos y se quedaba mirando soñadoramente al vacío. Yo suponía que se imaginaba en los brazos de algún apuesto amante, tal y como aparecía en las cubiertas de sus novelas en rústica. Me decía a mí misma, bravamente, que algún día tendría el afán de leer novelas así, pecaminosas y hermosas al mismo tiempo, aunque no podía decir eso de que fuesen pecaminosas, puesto que no había leído ninguna. Pero la gente casi desnuda que aparecía en las cubiertas tenía un aspecto horrorosamente perverso. El gran despacho redondo de papá, debajo mismo de la cúpula, albergaba millares de libros viejos, muy viejos, y muchas elegantes ediciones de clásicos que nadie leía, excepto yo y tía Elsbeth. Papá decía que no tenía tiempo para leerlos, pero no los añadía a nuestra colección de libros encuadernados en piel, como si confiase en que todos sus amigos creyeran que los leía. Mamá tenía sus libros de rústica en los armarios de su dormitorio y pretendía que también ella adoraba aquellos relatos de alto copete impresos en papel biblia y encuadernados en bellísima piel. Algunos de aquellos libros clásicos contenían material muy pecaminoso, según mi prima Vera, que siempre me informaba acerca de lo que era o no era pecaminoso. Me gustaba observar a mamá tumbada en su canapé. Detrás de ella se encontraba un piano de cola tipo concierto, que su padre le había regalado cuando ganara una medalla de oro en un concurso de música. En numerosas ocasiones me había contado que podía haberse dedicado a tocar en las mejores salas de concierto, pero que papá no había deseado tener una música profesional como esposa. No esperes tener demasiado talento, Audrina. Los hombres no lo aprobarán, si resulta probable que puedes ganar más dinero que ellos. Poco a poco iría decayendo su destreza manual. Sin siquiera mirar, encontraba con habilidad el trozo de chocolate que deseaba y se lo metía en la boca. A menudo mi padre le prevenía respecto de comer demasiado chocolate y engordar, pero a mi madre nunca le ocurrió eso. Mi madre era alta, con curvas donde debía tenerlas y delgada en todos los demás lugares donde una mujer podía hacerlo. Papá me decía en muchas ocasiones que mamá era la mayor belleza de la costa este y que había sido la sensación de la temporada en su baile de debutante. Más de un hombre muy favorecido y rico había pedido la mano de mi madre en matrimonio, pero fue Damián Jonathan Adare quien había enamorado locamente a mi madre con sus arrojadas miradas oscuras y su atractivo encanto. Ha estado por encima de cualquier otro hombre en mi vida, Audrina, me diría mi madre. Cuando tu padre regresó del mar, todas las chicas se pusieron del todo gagas por tenerlo en su habitación, pero me sentí muy afortunada cuando sus ojos se fijaron solo en mí. Luego frunció el ceño como si recordase a alguna otra muchacha respecto de la que papá debía haber puesto los ojos en ella. A Vera le gustaba bromear acerca de que mi padre se casó con mi madre solo porque admiraba muchísimo el color de su cabello. Pelo de bruja, llamaba Vera al cabello de mamá y al mío. Pelo de camaleón, decía mi padre. Era un cabello muy raro y en ocasiones creía que Vera tenía razón. Nuestro cabello no sabía qué color se suponía que tenía, y en vez de ello presentaba todos los colores. Rubio de lino, dorado, castaño, rojo brillante, castaño apagado cobrizo e incluso algo blanco. Papá amaba aquel extraño color de nuestro cabello, parecido a un prisma de colores. Yo creía que había ordenado a Dios que me diera la clase de pelo que tenía. Si él no lo hubiera hecho, papá me habría devuelto. La primera Audrina poseía también un pelo camaleónico, y papá, con su 1,90 m y un peso de más de 95 kilos, era el hombre más alto que hubiera visto nunca, aunque Vera siempre me estaba diciendo que había muchos hombres más altos, especialmente los jugadores de baloncesto. El pelo del papá era de un negro azabache, que a veces parecía azulado a la luz del sol. Tenía unos bellos ojos almendrados, tan castaños que parecían negros, y sus pestañas eran tan largas y gruesas que se creían postizas, aunque en realidad no lo fuesen. Lo sabía, había tratado de arrancárselas después de ver a mamá ponerse unas pestañas postizas. Sus ojos eran tersos como el aceite, asustadizos y maravillosos, especialmente cuando relucían. Tenía una piel lisa y suave, que a menudo parecía rubicunda en invierno y de un rico bronceado en los veranos. Cuando mamá estaba enfadada con papá y su forma egoísta de gastar más en sí mismo que en ella, le llamaba dandy y petimetre, aunque yo no sabía qué significaban aquellas palabras. Sospechaba que mi madre quería decir que mi grandote y poderoso papá se preocupaba más acerca de sus prendas de lo que le importan los principios.